Días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Vamos a estar hoy, que Dios me los bendiga en esta mañana. Vamos a estar leyendo hoy en Juan capítulo 4, versículo desde el 1 al 21, pero retomamos en el capítulo 5, el versículo 1 al 5. ¿Por qué? Porque va todo, ese párrafo completo va unido. Queridos hermanos, tenemos que tener cuidado, porque aquí es donde nos diferencia el Señor de un falso maestro, a un maestro que Dios mande, o de un falso profeta, porque el profeta debe tener conocimiento por la revelación que Dios da de su palabra. Porque por eso es que Dios nos dice que debemos de probar los espíritus, porque no todos los espíritus son del Dios eterno, sino engañadores del anticristo, ¿sabe? Es necesario que entendamos que los profetas y los apóstoles escribieron sobre ello. Muchos vendrán engañando, muchos se burlarán, muchos harán que otros se extravíen de la verdad. Por eso tenemos la palabra fiel, que con ella es que nosotros vamos a identificar quién es el falso y quién no. Querido hermano, en esta mañana vamos a estar orando. Vamos a estar pidiéndole al Padre que tome dominio y control de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amantísimo, Dios soberano, en esta hora ato al hombre fuerte, ato todo principado y potestades del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Padre, te pedimos que tomes el dominio y el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro ser. Espíritu Santo, que seas tú dándonos revelación, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, es un poco extenso lo que vamos a leer y es necesario que prestemos atención, porque aquí se nos va a revelar. Se nos había revelado una parte desde el principio, pero aquí hay otra parte verdadera que es necesario que lo entendamos de raíz. ¿Para qué? Para que así no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y permanezcamos en la simiente de Dios. Dice así, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amados, no creáis a todos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso
hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, óigase bien, el que conoce a Dios no oye al que no es de Dios. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vuelve y repite la palabra y conoce a Dios. El que no ama no hace si no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Están escuchando? En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que no ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha manifestado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos
a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ve, ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, amar a nuestros hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de nuevo de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también. Déjenme marcar un momentico aquí. Ama también a aquel que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe, que es el que vence al mundo, sino aquel el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, aquí es muy importante lo que aquí se dice. Aquí hay dos versículos nada más que hay que escudriñar. Pero ¿por qué hay dos versículos nada más que hay que escudriñar? Por lo siguiente: porque escudriñando estos dos versículos nos manda a otro lugar, ¿sabe? ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos algo: que en Cristo somos más que vencedores. Y Él, cuando nos da el entendimiento, cuando Él llama a aquel que ha preparado para revelarle su palabra, Él lo guía por medio de su espíritu. Pero esto es en base a humillarse delante de aquel que te ha creado. Yo quiero que compartamos algo muy importante. Vamos a estar buscando, ya les digo, aquí en Juan 1:18. Vamos a estar buscando en Juan 1:18, porque es muy importante lo que aquí se dice. Yo quiero que ustedes presten atención, porque antes de aquí nos lo decía, pero de otra manera. Es lo mismo, pero el dialecto cambia, y es muy importante. Como es del 1:18, pero el párrafo es completo, porque hay que permanecer en él. O sea, del versículo 1 al versículo 18. Y yo quiero que ustedes presten atención. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está diciendo que uno era también el otro, porque el verbo es la palabra, y el Hijo salió de la palabra. Por eso es que dice:
El verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio la palabra para que todo fuese formado. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Él fue el que formó todo. Sin el Espíritu de Él, sin la fuerza, el poder del Espíritu de Él, nada hubiese sido creado. Porque Él es la fuerza, lo que mueve a este mundo. Mira lo que sigue diciendo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. ¿Qué es la vida? El Espíritu. Porque dice en las Escrituras, en el principio se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que dice que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. ¿Qué pasa? Que cuando Dios dijo, hágase la luz, empezó a formarse. Cuando Él dice, hágase la luz, empezó a correr el tiempo. Por eso es que dice, se crearon 24 tronos, que son los 24 ancianos. ¿Qué sucede? Que Él formó todo de su palabra. Se creó la luz cuando Él soltó la palabra. Por eso es que dice que Él era el verbo, el que soltó la palabra. Y se crearon los 24 tronos. Y allí estaban 24 ancianos, que son las 24 horas del día. Lo que sucede es que hay que buscarlo en el libro también del Apocalipsis, cuando dice, y de los 24 tronos salían relámpagos y centellas. ¿Por qué? Porque hubo una fuerza, hubo un poder del Espíritu, movió, hizo estremecer todo para que todo se fuera formado. Y mira lo que sigue diciendo, y Él era la luz cuando salió, porque cuando el verbo dijo, hágase la luz, todo empezó a coger sentido. La luz en Él, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque cuando todavía no se había formado lo que es las grandes lumbreras, había pura tiniebla. Se movía solo el Espíritu de Dios y dice que las tinieblas estaban sobre las cavernas. ¿Sabe? Y es importante esto, porque cuando se hizo la luz, las tinieblas dejaron de existir. Mira lo que sigue diciendo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué pasa? Que Juan fue enviado a bautizar con el bautismo del arrepentimiento, con el agua, porque él daba testimonio de que el que vendría después de él, que no era digno de desatar la correa de su calzado, ese era Cristo, y él era la luz. ¿Qué pasa? Que él estaba dando testimonio de aquel que había de venir. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él tenía que dar el testimonio de aquel que iba a venir para que creyesen antes de que se revelase nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay un antes. Siempre Dios manda a alguien para que se arrepientan.
ya que lo quieran oír o no, siempre Dios se adelanta para que se manifieste el Eterno. Por eso es que Él pone su espíritu en nosotros, para que nosotros hablemos del arrepentimiento, para que se nos sea manifestada la luz que es nuestro Señor Jesucristo, para que por Él todos se arrepintiesen, dice. Y este es el tiempo donde Dios está hablando, que nos arrepentamos, que busquemos de su presencia, que volvamos a Él. ¿Sabe? Es importante lo que Dios ha dicho, porque Él ha dado orden para que se levante el tercer templo. Y es necesario que entendamos que en Él está la verdad. No hay mentira en aquel que ha dado la palabra, y escrito está. Escrito está, está en la ley. No es que se lo ha inventado un hombre, y Él se ha manifestado por medio de la palabra que Él ha dado. Así que, hermanos míos, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y es tiempo de que clamemos, porque ese templo va a ser levantado. Mira lo que sigue diciendo. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él daba testimonio de la luz. Él no era la luz, pero el que iba a venir era la luz, que era nuestro Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él vino al mundo, como se había hablado, pero el mundo no le conoció, porque el mundo estaba en tiniebla. ¿Qué pasa, queridos hermanos? Que Dios en este tiempo nos está diciendo: arrepentámonos. Y escúchese bien, porque el Espíritu Santo me está hablando aquí, porque Él es el que está transmitiendo la palabra verdadera. ¿Qué sucede aquí? Que Él está diciendo de que Él salió de la boca de Dios. Por eso Juan estaba dando testimonio de que la luz vendría. Y mira cómo sigue diciendo, que por él el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció porque estaban en lo de ellos, estaban apartados de la verdad. Mira lo que sigue diciendo. Y los suyos, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sus hijos. A todos aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos sus hijos. ¿Por qué? Porque tuvieron el corazón dispuesto a recibir la luz del Evangelio. Y Él es la luz. Y les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Mira lo que sigue diciendo. ¿Cuál no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios? Por el Espíritu los hizo sus hijos, los adoptó por medio del sacrificio que le hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdades, lleno de gracia y de verdades. ¿Qué quiere decir esto? Que vimos su gloria porque Él se manifestó en la carne, y todo aquel que niega que nuestro Señor Jesucristo vino en la carne, ese es un espíritu del anticristo. Mira lo que sigue diciendo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Queridos hermanos, Dios siempre manda a un hombre delante para que se arrepientan, para que busquen, arrepentidos y convertidos, no solamente arrepentidos, sino convertirse. Y ahorita más que Él nos está enseñando cómo tenemos que convertirnos a Él, por medio de su palabra, por medio de la obediencia, por medio de la purificación del Espíritu. Mira lo que sigue diciendo: porque de su plenitudes tomamos todos, y gracias sobre gracia, porque Él es de quien todos tomamos, dice la Escritura.